Vamos a comenzar por lo primero, que es el tema más preocupante. Jorgelina, no sé, alguna reflexión, algo, porque comentamos recién con la concejala que yo vivo en Bermúdez, que la preocupación diaria de nosotros está más allá de quién es el concejal o el intendente o el ministro de turno. Es una preocupación permanente que no tiene nombre, pero que sí tiene sensaciones, dolores y creo yo que la palabra justa es preocupación. Bueno, mira, el tema inseguridad es un tema muy profundo porque para nosotros, digo para el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, tiene columnas vertebrales muy importantes. Es decir, la inseguridad, lo que vemos, los robos, los arrebatos, la guerra entre bandas, el problema de una juventud totalmente descompuesta que termina en manos de tareas como la cuestión de los soldaditos, etcétera, es el resabio de un gran tráfico ilegal de droga en nuestra provincia, en nuestro país. ¿Hay guerras entre bandas en nuestra zona del cordón industrial, Jorgelina? No tan marcadas como si en la ciudad de Rosario o en la ciudad como Buenos Aires, es decir, en ciudades donde hay un conglomerado mucho más grande, un conjunto de cantidad de ciudadanos que nos duplica, triplica o más. Lo que yo siempre escucho, disculpa que te haya interrumpido, lo que yo siempre escucho es que en general, vos hablas, te veo ocurrir con más frecuencia que lo que yo voy a contar, ¿no? Con cualquier vecino de la ciudad y todos dicen, no, sí, todo el mundo sabe que en tal lado venden. Yo sinceramente no lo sé, pero sinceramente esto no es que me lavo las manos porque soy el que invita a políticos y funcionarios, pero es muy común escucharlo. Claro, lo que pasa que, por eso digo que el tema de inseguridad hay que abordarlo desde estos problemas más generales, porque si solamente vemos la descomposición que trae justamente el tema del tráfico de droga ilegal a nuestra provincia, a nuestro país, vemos solo un aspecto del problema. Nosotros tenemos tres patas con respecto al delito organizado, al problema de las mafias y el narcotráfico. Por un lado está la policía corrupta, es decir, esto es claro. ¿En qué sentido te lo digo? Hoy se está desarrollando en nuestra provincia el problema de un juicio al jefe policial de la provincia de Santa Fe en una relación vinculante con el tema de las bandas de los monos, una de las bandas narcotraficantes más conocidas de la provincia. Vos te darás cuenta que si nosotros tenemos este problema arriba, ya deberíamos de alguna manera entender que hay una descomposición general de lo que es la policía santafesina. Por otro lado, nosotros señalamos como otro elemento fundamental la complicidad política. Es decir, por omisión o por actuación, que eso es más delicado en el sentido como vos señalás, hay que ver pruebas, esto que el otro, pero la omisión también tiene que ver con una responsabilidad política. Y por otro lado, todos aquellos delincuentes que se benefician de esta situación nefasta como es el narcotráfico en nuestra provincia. Estos tres eslabones, es decir, las bandas delictivas, la complicidad política y la policía corrupta, son tres eslabones que funcionan alrededor del delito organizado en nuestra provincia. De ahí para abajo se desmenuza todo esto que ve el vecino, el problema de las zonas liberadas, las comisarías que tienen denuncias como en saco roto, que no actúan sobre lugares específicos que es señalado por los vecinos, la situación, ¿no es cierto?, de estas disputas por terrenos de las bandas narcos, fundamentalmente en la ciudad rosarina. Yo creo que el vecino no denuncia por miedo, ¿eh? Lógico, entonces hay una situación... Es decir, comenta, eso es una cosa. A lo mejor a vos, concejala, te lo comenta. No, no, de ir a denunciar, sí, cuesta mucho, pero por eso nosotros señalamos un plan con respecto a este problema, que no tiene que ver con el reforzamiento de las fuerzas policiales o federales. Porque pasa lo siguiente, si nosotros estamos caracterizando que la policía está en una situación de descomposición, clara y llanamente, es decir, tenemos un fusilamiento del joven Roberto Arrieta por ir a defender sus derechos y discutir, ¿no es cierto?, en tonos elevados, etcétera, pero una discusión
sin ningún tipo de roce, y termina fusilado por un efectivo de la comisaría Quinta. Tenemos los efectivos que estuvieron la noche del crimen de Analía Rivero y no salieron a la fuga del delincuente que disparó, sino que rondaron alrededor, etcétera, y no actuaron como debían actuar. Es decir, acusamos también a la comisaría Capitán Bermúdez con respecto a un mal funcionamiento, mal desempeño en la noche del crimen de Analía Rivero. Tenemos el problema de Paula Perazzi, 4 años desaparecida. El otro día, no sé si pudiste ver, una nueva persona detenida por el caso de Paula Perazzi, le hicieron todo un allanamiento, etcétera, policía. Es decir, de 8 civiles que están implicados, 9, en el crimen de, por lo menos en principio, ¿no? Sí. De la sospecha de desaparición de Paula, el nuevo elemento que aparece nuevamente tiene que ver con un policía. Entonces yo le voy a pedir a la policía que participa de la desaparición forzada de personas, que fusila jóvenes que tienen discusiones en un registro de inspección que había un control de tránsito, que deja ir a los narcos que dispararon a Analía Rivero, que vengan y refuercen con estas fuerzas el problema de la seguridad, cuando ellos son parte del problema. No. Nosotros lo que señalamos del Partido Obrero, y hemos sido contundentes en esto. Entonces, ¿qué? Es la pregunta. Hemos sido contundentes. Nosotros pedimos, por ejemplo, para la comisaría, yo ahora voy candidata a diputada nacional, desde ya que tengo un planteo más general, sí. Pero digo, en la cuestión de mi localidad, que arrancamos por ahí, todo lo que fue la marcha de Gabriel Gordo, etcétera, nosotros planteamos la investigación profunda sobre la comisaría de Capitán Bermúdez, que se abran los libros de denuncias que hacen los pocos vecinos que aún se animan a denunciar, y que efectivamente, digo, ahora cambiaron el comisario, pero en el momento que pasó el crimen de Analía Rivero, la destitución política del comisario, entendiendo que tiene que haber sacudones cuando algo no funciona como tiene que funcionar. ¿Y qué se puede hacer desde un consejo? Bueno, yo planteé esta situación. Ayer había un partuyo de Villa Constitución y coincidíamos en que esta realidad que ha ido increciendo yo diría en los últimos 15 años, para poner una referencia numérica nada más, ¿no? Pero que ha ido creciendo y que ha terminado, o estamos en el momento actual de preocupación constante, de cuidado permanente, de detalles, de consejo a tu hijo, a tu hija, a el otro. Llegamos hasta aquí. ¿No le pasó por arriba la realidad a nuestros representantes? Bueno, por eso. Mira, yo participo de todas las movilizaciones que hay, no solo en Capitán Bermúdez, sino en toda la provincia con respecto a los casos de impunidad. Y hablo desde la autoridad, porque por suerte no me ha tocado perder un familiar. Sí hemos tenido en nuestra familia innumerable cantidad de hechos. A mi propia mamá les desvalijaron la casa en esos operativos con autos que se te meten. Pero digo, al margen de eso no he tenido la pérdida de un familiar. Sin embargo, hablo con la autoridad de haber estado al lado de cada familiar de este cordón industrial que perdió un hijo, una hija, un secuestro, etcétera, y que me puede contar de forma desmenuzada a los escollos que se enfrenta. Entonces pasa lo siguiente, cuando nosotros vamos y fuimos a los otros bloques políticos, tanto del Frente Cívico como el PJ, y le dijimos lo siguiente, mira, vos pedís las fuerzas federales, no vas a perder porque yo voté en contra, porque son 7 concejales, 6 contra 1, las fuerzas federales van a venir igual. Ahora yo te señalo lo siguiente, ¿qué pasa con nuestra comisaría? ¿Por qué no abordamos el problema con el primer órgano que debería velar por la seguridad de Capitán Bermúdez? La marcha de Gabriel Gordo terminó en las puertas de la comisaría. Es decir, evidentemente el clamor popular pide que al margen de estas cosas de las fuerzas federales, que uno puede decir vienen por 20 días, 30, no sé, el convenio que haga la provincia con el municipio, ¿qué pasa en el momento, en el día a día? ¿Qué pasa con el órgano que debería velar por el funcionamiento cotidiano de la seguridad? Y cómo la voluntad popular, cómo los vecinos, los trabajadores, tenemos un control sobre eso. Porque pasa esto, los libros de denuncia es clave, es como los libros contables de una empresa. Es decir, los libros de denuncia son clave. Es decir, se toman las denuncias efectivamente. La gente va señalando lugares rojos, como se suele decir. Se avanza sobre esos espacios, se hace un plan, en el sentido, voy a decir, bueno, roban
Florida y Rioja. Florida y Rioja, Florida y Rioja. Bueno, ¿se coloca un móvil sobre Florida y Rioja para descomprimir ese lugar que se ha tomado como un centro de disputa para los delincuentes, etcétera? No, no existe esto. Entonces nosotros hacemos un señalamiento, primero en esta denuncia general. Hay que hablar en esta denuncia general. Y te digo, es muy serio el tema, porque el narcotráfico mueve muchísimo, muchísimo dinero. Y están entongados policías, políticos, empresarios. Es muy fuerte el tema de la droga. Los casinos, nosotros hacemos una denuncia que es política, necesitaríamos comprobantes, medios efectivamente, papeles para poder mostrarlo, pero hay un concepto general. Los casinos sirven para el lavado del dinero de la droga. Es decir, los casinos, acá en Europa, en Estados Unidos, en todo el lugar del mundo, sirven para ese tipo de lavado de dinero. El tema de los puertos privados en nuestra región, no se controla nada. Y ahí tenés la gendarmería. La misma gendarmería que vos pedís para que te controle y te cuide. Es la que libera la zona para que ingrese la droga. ¿No es muy apocalíptico lo que decís? No, de ningún... Mirá, porque si en base a tu relato yo te digo, bueno, entonces estamos liquidados. No. Mire, concejala, no. ¿Sabes por qué no? Porque pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. No hay salida. ¿Qué puedo hacer yo, vecino? Así, está bien. Ahora te digo cuál sería mi idea de que tendríamos que hacer juntos. En primer lugar, no es apocalíptico. Es decir, si acá pudiera estar sentada Moni Rivero, si pudiera estar sentado Dante Arrieta, si pudiera estar sentado Alberto Perazzi, te dirían, es la realidad a la que me enfrento todos los días. Es decir, tienen jueces que liberan a 8 sospechosos de la desaparición de Paula. Se está rumoreando que Paula pudo haber sido calcinada en una fábrica de la región. En la comisaría Quinta, innumerable cantidad de denuncias por irregularidades dentro de la comisaría de Puerto General San Martín. Los efectivos que no actuaron como debían actuar con respecto al caso Analía Rivero, sin ningún tipo de acusación, ni presos, ni detenidos, ni nada. Es decir, hay una gran corrupción. Una gran corrupción. Entonces, hay que hablarlo así. Porque no hablarlo así te coloca como los candidatos oficialistas, digo Macri, Massa, Scioli, que hablan del problema de la droga y del problema de la inseguridad, como si fuera ajeno a los problemas que ellos mismos han parido. La convivencia del Frente Progresista en estos 8 años con las bandas delictivas de nuestra provincia ha sido una convivencia que terminó hasta con tiros en la propia casa de Bonfatti. Estas cosas hay que hablarlas así, porque si nosotros no hablamos así, nunca vamos a enfrentar el problema con todas las herramientas que tenemos que enfrentarla. Ahora, ¿cuál es la salida? Nosotros estamos planteando una gran movilización el 2 de noviembre, que recorra el cordón a pata y pulmón y que demuestre los límites que tenemos de pedir, ¿no es cierto?, a estas instituciones que están entongadas con esta relación directa con el tema del narcotráfico. Queremos que la gente salga a luchar contra la impunidad, porque vos sabés que en nuestra provincia ya han muerto 180 jóvenes. 80% de ellos son pibes entre 15 y 30 años. ¿Pero no son movilizaciones para la prensa? Porque movilizaciones hay un montón. Mira, lógico, no le quito fundamento, por favor, por que supuesto, no se queme mal, por supuesto, porque por supuesto. Obviamente en la marcha que mostrábamos recién como etapa de nuestra gente, gracias a la gente de nuestra gente, que reflejaba la marcha de familiares y vecinos desde Granadero Baigorria, desde la hermana del comerciante que la estuvimos hablando, hasta Puerto, pasando por todo lo que hay y por la realidad básicamente. Hubo un montón de marchas. Mira, yo creo que de Paula Perazzi me ha tocado ir en 3 veces en los últimos 3 años, ponele, a marchas. Al igual que el resto de los chicos que vos conocés, los cronistas, les ha tocado también ir a otras. Y no solo en el cordón, sino en todos lados. Sí, igual hay 2 conceptos generales. En primer lugar, hay una razón de todo esto, es decir, no es apocalíptico. Es la descomposición propia de un capitalismo que ya ni siquiera puede poner en funcionamiento su propia fuerza de trabajo.
es decir, despidos, suspensiones, cada vez tenemos en peores condiciones nuestros barrios, es decir, por un lado tenemos un sistema inmobiliario en boom, altas torres, esto, y por el otro lado un crecimiento masivo de las villas y los asentamientos. Es decir, evidentemente el sistema capitalista como sistema va pariendo todas estas miserias humanas a las que nos enfrentamos. Pero la otra cuestión que es importante, inclusive a todos los televidentes que nos están viendo, es muy importante señalar, de esos 180 pibes que ya perdimos en nuestra provincia, se sabe 7 u 8 nombres. 7 u 8 nombres. Franco Casco, Gerardo Escobar, Arrieta, Perazzi, Rivero. La razón, la movilización popular. Si no serían uno más de esos 180 y solo sirve para estadísticas. No, totalmente la de acuerdo, familia ha logrado, las familias con una fuerza, pues imagínate lo que debe ser, no puedo imaginar, es imposible, pero digo, estos familiares con todo ese dolor salen a movilizarse para que no digan, Paula se fue porque era una loquita, Arrieta terminó fusilado porque pegó a un policía, Analía Rivero, es decir, ellos con la movilización popular reconstruyeron una verdad y salen a exigir justicia.